Buenos días, estudiantes. Esta es la cápsula para la actividad número uno, para primero y segundo. En esta actividad vamos a intentar o vamos a definir lo que vamos a entender como texto, los tipos de texto, ¿cierto? Y vamos a hacer una diferenciación entre texto literario y texto no literario. Para comenzar, vamos a definir el texto como una unidad de enunciados. Los enunciados son palabras con un sentido y un propósito determinado. A continuación vamos a ver, ¿cierto?, los tipos de texto, la intención comunicativa, a qué preguntas responden, modelos y tipo de lenguaje. Para comenzar, vamos a hablar del texto argumentativo, ¿cierto? Este texto, el propósito es definir ideas, expresar opiniones. Respondería a la pregunta ¿qué pienso o qué te parece o me parece? ¿Cierto? Los modelos podemos encontrar artículos de opinión o críticas de prensa y el tipo de lenguaje que utiliza por lo general o mayoritariamente son verbos que expresan opinión. También tenemos los textos descriptivos, ¿cierto? Que cuentan cómo son los objetos, las personas, los lugares, animales, entre otras cosas. Responden a la pregunta ¿cómo es? Eh, Ahí tenemos guías de viaje, novelas, cuentos, cartas y diarios. ¿Sí? Aquí el lenguaje está cargado de adjetivos. Después tenemos un texto informativo que explica de forma objetiva los hechos. Eh, este tipo de texto responde a la pregunta ¿por qué pasaron las cosas o por qué es así? Entonces, tenemos entre los tipos de texto los libros, artículos de divulgación científica o enciclopedias. El lenguaje es claro, directo y objetivo. Otro tipo de texto que podemos encontrar es el dialogado. Aquí principalmente se presentan diálogos entre personas. Le responden a la pregunta qué es lo que están diciendo o qué dicen. Encontramos este tipo de textos en piezas teatrales, diálogos en los cuentos, en las novelas o entrevistas. Están, el lenguaje se caracteriza porque tiene acotaciones, tiene guiones para diferenciar quién está hablando en qué momento, o comillas para indicar que son la voz de alguno de los personajes. Y finalmente, en esta definición tenemos el texto literario que relata hechos que suceden a personajes. Responden a la pregunta ¿qué pasa? Podemos encontrar entre ellos novelas y cuentos y mayoritariamente utilizan en el lenguaje verbos de acción. Otra distinción que es necesaria hacer es del texto literario y no literario. ¿Cierto? El texto literario es una obra artística, o sea, es algo que a un autor se imaginó y que lo transcribe. Tiene la característica que es subjetivo, o sea, es una idea que la persona tiene, ¿cierto? Y hace uso de un lenguaje retórico y carece de una utilidad práctica. O sea, el texto literario es para entretener. Y por otro lado tenemos el texto no literario, que es aquel que tiene una finalidad específica, informar, ¿cierto? Influir en la opinión de otro, se dirige a un público determinado y es de carácter objetivo. O sea, las afirmaciones que se hacen en este tipo de texto se pueden comprobar. Después, en la guía de trabajo, tenemos dos tipos de textos, ¿cierto? El texto 1 se titula El tren como parte de la historia de Chile y su desarrollo. Y el texto número 2 el autor es Pablo Neruda y se titula Trenes del Sur. Ahí ustedes van a tener que identificar cuál es el texto literario y cuál es el texto no literario. Chiquillos, lean con atención, disfruten de la lectura. En el texto número 2 les agregamos en la guía una, un link para que lo puedan escuchar en YouTube y lo puedan disfrutar. Un abrazo
Que estén muy bien y nos vemos en la siguiente cápsula.